Mi nombre es Juan José Jiménez, soy técnico especialista en SolidWorks y SolidWorks Simulation, y en este tip vamos a mostrar cuáles han sido las novedades más destacadas en SolidWorks Simulation 2017. Vamos a tratar dentro de este tip cuáles han sido las mejoras significativas en SolidWorks Simulation 2017, Flow Simulation 2017 y SolidWorks Plastics 2017. Empezaremos con las herramientas de simulación, que son, digamos, las que más, el uso de ellas está más extendido en las diferentes empresas, en los departamentos de ingeniería. Para empezar, ahora en SolidWorks 2017, muchos de los mensajes que requerían una respuesta por parte del usuario se han automatizado de forma que podemos, el sistema SolidWorks Simulation va a aceptarlos por nosotros. En función del mensaje va a tomar, digamos, una respuesta afirmativa o negativa, ¿vale? Y todo esto es en aras de que nuestra simulación, se la dejamos a la hora de la comida o cosas por el estilo, fuera de horas, que no vamos a tener presencia sobre el computador, podamos coger y que el sistema, digamos, acepte esos mensajes de forma predeterminada y así a nuestra vuelta disponer, digamos, de unos resultados, de los resultados de nuestro estudio. Otra cosa importante, cuando hacemos análisis, hay veces que nos podemos encontrar con zonas en las que no sabemos si la tensión que estamos obteniendo es correcta o no, o incorrecta, ¿vale? Hablamos, digamos, de tensiones singulares, en aquellas zonas en las que por simplificación del modelo o por configuración de nuestro estudio, pues aparecen tensiones singulares, no reales, debido, digamos, a la forma en la cual estamos resolviendo nuestro estudio. En SolidWorks 2017 disponemos de una herramienta que nos va a permitir evaluar o discriminar estas zonas. Luego, posteriormente, se han añadido mejoras en el procesamiento de los resultados. Edición directa de los máximos, colores, restablecer las barras flotantes, etcétera, etcétera. Por último, podemos también duplicar o copiar estudios. Al mismo tiempo que los copiamos, para aquellos que dispongáis de SolidWorks Simulation Premium, vamos a poder duplicar o copiar un estudio de estático lineal en un estudio no lineal, convertirlo en un estudio no lineal, de forma que van a mantenerse todas las condiciones que hemos realizado, que hemos especificado para el análisis estático lineal. Luego también han aparecido mejoras en la visualización de los resultados, de forma que ahora en SolidWorks Simulation 2017 vamos a poder renderizar los resultados de simulación con RealView o incluso con PhotoView 360. Vamos a ver estos ejemplos, estas mejoras que han aparecido, ¿vale?, en esta nueva versión. Por ejemplo, en este caso, estamos analizando una carcasa en donde van una serie de baterías y nos interesa ver cuál es el comportamiento que va a tener la tapa frente a una excesiva abertura de la misma. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir directamente la tapa y analizarla individualmente. Para ello, vamos a crear una versión simétrica para simplificar el análisis, en el cual, digamos, vamos a establecer las restricciones y las condiciones de contorno del modelo. Al haber eliminado todo el entorno de la carcasa electrónica, pues vamos a tener que establecer una serie de criterios o restricciones. En este caso, para simular una excesiva abertura de nuestra carcasa, vamos a aplicar un desplazamiento de 2,3 milímetros en la cara de esta pestaña, ¿de acuerdo?
vamos a realizar el estudio y veremos cómo en este caso detecta que pueden haber desplazamientos excesivos y me pregunta si quiero continuar con la opción de grandes desplazamientos activada o no. Entonces, como veis, SolidWorks nos muestra el mensaje, nos preestablece o nos selecciona una opción por defecto y nosotros, ahora en este caso, pues lo que voy a hacer es avanzar en el estudio y continuar con la resolución del problema. Como veis, digamos, con esta pequeña mejora vamos a evitar de que cuando tengamos estudios o simulation nos pregunte cosas, nos quedemos o hayamos perdido el tiempo que esperábamos emplear para resolver el problema. Bien, en estos resultados podemos ver que tenemos zonas de elevada tensión, ¿de acuerdo? Todo esto que tenemos aquí marcado en color rojo estamos por encima de 13 megapascales. Como os hablaba anteriormente, en SolidWorks Simulation 2017 podemos realizar un diagnóstico, un trazado de diagnosis de zona activa de tensión para detectar posibles zonas de tensiones singulares. ¿Vale? Podemos ver cómo en estas zonas, en estos elementos, SolidWorks Simulation nos está indicando de que la tensión es demasiado elevada debido a las condiciones geométricas que tenemos. Si analizamos un poco el modelo, podemos ver que se ha simplificado demasiado. Normalmente en la realidad esta pieza de plástico va a ser fabricada mediante inyección y seguramente en toda esta arista vamos a encontrarnos con un redondeo que va a simplificar o que va a suavizar las tensiones que nos encontramos ahora actualmente, ¿de acuerdo? Esta herramienta pues, nos va a permitir detectar estas posibles resultados singulares, peculiares, ¿vale? Que inicialmente pues, tenemos que descartar. A nivel de resultados, podemos ver, como os comentaba anteriormente, que han añadido mejoras en la gestión de todos los gráficos. Podemos cambiar cuál es el valor máximo directamente en la leyenda sin necesidad de acceder a la ventana. Podemos cambiar el color de las tensiones que se encuentran por encima del valor máximo o volverla a dejar como estaba, o incluso resetear el valor y dejarlo en el punto máximo del gráfico, de acuerdo, como podéis ver. Bien, otra de las mejoras importantes debido a este tipo de resultado, pues puede ser que nos interese realizar un estudio no lineal de nuestro modelo. Cambiar de probar materiales más realistas, otro tipo de condiciones de contorno, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahora lo que tenemos que hacer es crear de cero el estudio y como máximo copiar algunas de las restricciones que habíamos generado. Ahora en SolidWorks Simulation 2017 podemos copiar este estudio y convertirlo automáticamente a un estudio no lineal. Ahora, una vez tenemos este estudio no lineal, nos ha copiado exactamente la misma configuración de condiciones de contorno que tiene este estudio. Es cuestión de cambiar el material, puesto que el comportamiento para un estudio no lineal puede ser que nos interese utilizar otro tipo de materiales. Para ello, en SolidWorks, todos aquellos que tengáis licencia con el servicio de suscripción activo a partir de SolidWorks Simulation Professional, tienen acceso a una página web que les va a permitir activar o seleccionar materiales con distintos comportamientos específicos para determinados estudios, ¿vale? En este caso, pues podemos seleccionar, y he bajado un material
que es un plástico, es un ABS, pero sobre todo lo más importante son las características o el tipo de modelo que vamos a emplear. Cuando estamos hablando de SolidWorks Simulation Premium, en estudios no lineales tenemos, como podéis ver, diferentes tipos de modelos de material, de comportamientos que va a tener nuestro material. Bien, vamos a ver el estudio finalizado. Podemos visualizar o mostrar los resultados, ¿vale? Y podemos ver cómo realmente dónde se encuentra la zona de tensión, con mayor precisión, con mayor realidad con respecto al estudio anterior. Una de las mejoras también que han habido a la hora de resolver los estudios de simulación no lineales, hasta ahora el usuario tenía que seleccionar cuál de los diferentes solvers que disponemos en SolidWorks Simulation es el más adecuado para resolver el problema. Ahora, en SolidWorks Simulation 2017, esta opción, la selección del solver, podemos hacer que sea el propio sistema quien se encarga de seleccionar el solver más adecuado para el estudio que estamos realizando. Podemos mostrar los resultados y podríamos llegarlos a comparar con los resultados de otros estudios para ver, digamos, cuáles son, o comparar los resultados de un análisis con otro. Aquí podemos ver la comparativa entre tensiones de vomises en los diferentes, sobre toda la pieza, mediante un análisis de estático lineal y un análisis no lineal en la parte superior y un análisis estático lineal en la parte inferior. Podemos ver cómo la zona de tensión está muchísimo más definida. Los gráficos están mostrando prácticamente lo mismo, ¿vale? Las tensiones máximas en ambos casos. Podemos... Sí. Más o menos las tensiones máximas son más o menos las mismas. Bien. Anteriormente en SolidWorks Simulation, en versiones anteriores, podíamos mostrar los resultados de forma bastante realista. ¿De acuerdo? En este caso estamos analizando únicamente la cubierta de la carcasa y podemos superponer todos aquellos elementos en los resultados de simulación que hemos descargado en nuestro estudio. Esta visualización no está mal, pero ahora en SolidWorks Simulation 2017 vamos a poder utilizar los resultados de Real View y superponer sobre ellos los resultados de simulación, de forma que la visualización o la captura que podamos llegar a hacer para nuestros catálogos sean muchísimo más realistas. Estas han sido, así por encima, las novedades más destacadas en cuanto a SolidWorks Simulation. También otra novedad significativa es la adición simultánea de varios conjuntos de contactos o contactos entre componentes, con lo cual lo que permite, digamos, es facilitar o simplificar la adición o la modificación de los contactos. Anteriormente pues teníamos que ir uno por uno, con lo cual con esta novedad nos permitirá acelerar la preparación de los estudios. Posteriormente podemos realizar en SolidWorks Simulation Premium
un procesamiento posterior dinámico. Esto es en cuanto a resultados. Y luego también en análisis no lineales podemos controlar cuál es la longitud de arco en estudios no lineales. Y podemos realizar simulaciones de descarga, ¿vale? Realizar estudios o calcular los estudios sin necesidad de tener SolidWorks activo, ¿vale? Por otro lado, pues también podemos utilizar ahora cargas remotas sobre vigas o incluso, digamos, conservar automáticamente las juntas en los estudios de simulación en donde intervengan las vigas. Cambiando de producto, en SolidWorks Flow Simulation han añadido dos novedades realmente importantes. La primera es la posibilidad de utilizar condiciones de contorno de modelos inferiores que estamos utilizando en un conjunto superior, en esos conjuntos superiores. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo modelo de SolidWorks, lo que ahora Flow Simulation realiza es guardar todo el proyecto de Flow Simulation, de forma que si ese modelo lo utilizamos en un ensamblaje superior, podemos utilizar las condiciones definidas en ese modelo de nivel bajo, ¿vale?, en el ensamblaje superior, de forma que ya no es necesario volver a crear esas condiciones. Por ejemplo, podemos analizar una placa PCB en primer lugar y a continuación toda la carcasa electrónica que la contiene, en donde está esta PCB instalada. En ese caso, en vez de tener que volver a redefinir todas las condiciones que, para la placa PCB que tenemos en ese ensamblaje, solo tenemos que vincular a ese proyecto del ensamblaje las condiciones definidas en la placa PCB. De forma predeterminada, estas condiciones están vinculadas, por lo que si cambiamos las condiciones que hemos utilizado para analizar la PCB, automáticamente se van a cambiar las condiciones empleadas en el estudio de la carcasa. En cualquier momento podríamos llegar a romper ese vínculo entre todas las condiciones de contorno. Esto lo que nos permite es, sobre todo, simplificar la definición del modelo e incluso crear condiciones de biblioteca predefinidas para poder, digamos, emplearlas posteriormente. Otra cosa importante en cuanto a SolidWorks Flow Simulation se refiere es el apartado de optimización. Hasta ahora la optimización era una optimización de un único parámetro. Solo podíamos optimizar una variable dentro del estudio, una variable geométrica del modelo o condiciones de contorno o malla, etcétera, etcétera. Ahora en SolidWorks Flow Simulation 2017 disponemos de la capacidad de poder optimizar varios parámetros de geometría o de simulación simultáneamente. Por ejemplo, os puedo mostrar este vídeo que podéis encontrar en YouTube, en el cual se intenta, digamos, simular cuál es el comportamiento de un tornado. Para ello, se están utilizando diferentes ventiladores, los cuales puedo acercarlos en el punto central o girarlos para controlar el efecto, o incluso añadir más ventiladores para poder simular cuál es el efecto de ese tornado. Podemos incluso fijar o forzar cuáles son las variables que quiero que se modifiquen principalmente. Por ejemplo, en este caso en el cual, digamos, jugamos con el número de ventiladores, es más importante o sería, digamos, mejor ajustar el ángulo o la distancia al centro que añadir más ventiladores por lo que al coste se refiere. Por último, vamos a ver cuáles han sido las mejoras
incluidas en esta nueva versión en cuanto a SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics, para aquellos que no lo conozcáis, se trata, digamos, de una herramienta de simulación de inyección de plásticos, ¿vale? Ver si si nuestra pieza va a ser posible inyectarla, ¿vale? Fabricarla mediante un proceso de inyección y ver, digamos, si nuestra pieza va a llenar, no va a llenar, vamos a tener determinados problemas, atrapamientos de aire, líneas de soldadura, etcétera, etcétera, durante el proceso de fabricación y optimizarlo, ¿de acuerdo? Si estáis interesados, en nuestro canal podéis ver o podéis encontrar algunos vídeos en los cuales hemos presentado anteriormente esta herramienta. En esta nueva versión de SolidWorks Plastics 2017 han mejorado considerablemente el interface de usuario, hacerlo coincidir con el tipo de interface, con el estilo de interface que SolidWorks 2017, SolidWorks introdujo en la versión anterior, en SolidWorks 2016. En algunos cuadros de diálogo en los cuales pues, tenemos que seleccionar o establecer determinados parámetros, han añadido, digamos, la capacidad de resetear todos los valores a sus valores por defecto. La ventana en la cual nosotros vamos a seleccionar el material que queremos emplear para llenar la pieza, para inyectar la pieza, va a recordar cuál es su ubicación y el tamaño que tiene. Y cuando visualizamos o estamos seleccionando polímeros con nombres muy largos, estos se muestran con muchísima mayor claridad. SolidWorks Plastics, los resultados o los estudios de SolidWorks Plastics por lo general suelen ser bastante pesados, ¿de acuerdo? Y en esta versión 2017 han añadido una opción en la cual nosotros podemos establecer si esos datos de simulación se cargan o no se cargan hasta que nosotros no activemos la pestaña de SolidWorks Plastics. De forma que de esta forma vamos a poder conseguir que nuestras piezas en las cuales, digamos, hayamos realizado algún estudio de simulación de plastics, se abran de forma muchísimo más rápida. En esta versión de SolidWorks Plastics 2017 permite, digamos, la utilización de configuraciones derivadas. Incluso podemos duplicar o utilizar las condiciones establecidas previamente sin necesidad de tenerlas que volver a aplicar. Podemos duplicar estudios de plastics a otra configuración, en una configuración nueva, sin necesidad de hacer inventos que teníamos que hacer anteriormente, o incluso podemos cambiar los nombres de las configuraciones y SolidWorks Plastics nos actualiza todos los nombres de los ficheros y carpetas en los cuales guarda toda la información de los estudios. Una de las mejoras importantes que vienen con SolidWorks Plastics hace referencia al mallado. En esta nueva versión tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de poder realizar mallados automáticos o, mejor dicho, controles de malla automáticos, y al mismo tiempo podemos establecer zonas en las cuales la malla va a ser muchísimo más pequeña, ¿de acuerdo? De forma que vamos a conseguir aproximar el modelo de forma más precisa. Podemos, cuando hemos hecho estudios previos, vamos a poder reutilizar esos diseños, esas definiciones de la geometría del dominio, la malla, etcétera, etcétera. Incluso, otra de las mejoras
en cuanto a la definición de los canales de inyección dentro de Plastics, es que ahora podemos definir los canales no mediante dos diámetros, sino mediante un diámetro y un ángulo de salida, con lo cual es más lógico, más sencillo poder definir esos canales de inyección. En cuanto a la definición de las entradas, SolidWorks Plastics 2017 incorpora la posibilidad de añadir de forma automática válvulas para controlar la apertura de las diferentes entradas. Incluso estas válvulas, en vez de controlarlas mediante tiempo o volumen de llenado, cuando se abren, podemos establecer que se abran de forma automática justo cuando el frente del plástico alcanza, digamos, el elemento de la entrada. Podemos visualizar un nuevo gráfico de cronometraje en el archivo de registro donde se muestra exactamente cuál es el momento o el tiempo en el cual dicha válvula se ha abierto de forma automática. En cuanto a resultados, se ha incorporado un nuevo trazado en el cual se muestran los cambios en las propiedades físicas de la pieza a lo largo del tiempo durante el proceso de llenado e empaquetado. Ahora podemos utilizar las propiedades físicas de la pieza además de la temperatura de entrada para calcular el tiempo de retención de la presión. A nivel de resultados, para analizar, digamos, nuestro estudio, podemos personalizar de forma automática cuáles son los valores mínimos y máximos de visualización de nuestro gráfico. Se ha modificado la visualización de las líneas de soldadura para que éstas sean más intuitivas y podemos analizarlas o entender realmente qué es lo que está pasando. Y podemos controlar mediante una barra deslizante la velocidad de animación. En cuanto a refrigeración, se ha mejorado la precisión de los estudios de refrigeración. Incluso se considera el tiempo de apertura del molde en el cálculo de los estudios de refrigeración. Incluso podemos, digamos, representar cuál es el efecto de refrigerante que circula a través de los canales de refrigeración del molde mientras éste está abierto. Y generar o incluir un resumen de los diferentes tiempos del ciclo en nuestros informes. Incluso en esta versión SolidWorks 2017 hay disponible una nueva opción de soluciones para la simulación de la refrigeración mediante CFD, ¿vale? Mediante Flow Simulation. Podemos simular sistemas de refrigeración con varias entradas o salidas o incluso, digamos, puntos muertos. En los resultados podemos incluir velocidades y presiones de nuestro líquido de refrigeración. Bien, esto es todo lo que queríamos mostraros en cuanto a las novedades más significativas de los productos de simulación de SolidWorks. Para cualquier consulta podéis, os dejaré abierto, digamos, la sesión y podéis realizarla a través del panel de preguntas o enviarnos un email a nuestra dirección de soporte. Este vídeo, os recuerdo que ha sido grabado y posteriormente lo publicaremos en nuestro canal de YouTube que os dejo aquí mostrado en pantalla. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el siguiente tip.